Y dice la palabra de Dios para la gloria de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bendito el Señor. Al inicio del año hebreo 5780, entramos en una nueva década de despertar conciencia de la boca. En el año hebreo 5780, la década es Pei, que es el número 80. Y es un tiempo de discernir cuándo hablar y cuándo callar. Es el tiempo de la boca y es el tiempo de discernir cuándo hablar y cuándo callar. Entender esto y hacerlo es un componente crítico durante esta década. O sea, tenemos que entenderlo y tenemos que hacerlo. Pues queremos ver el reino de Dios manifiesto en nuestras vidas y en nuestro mundo a través de nuestras declaraciones. El Señor nos dio una palabra anteriormente que dijo: nosotros somos la sal de la tierra. Y nos dijo que nosotros somos los que sazonamos la tierra, que nosotros somos los que la limpiamos, los que la desinfectamos. Somos los que preservan esta tierra. El día que los cristianos salgan de aquí, la gente justa salga de esta tierra, la Escritura dice que vendrá uno, hermano, que va a destruir la tierra, que va a hacer cosas terribles sobre la faz de la tierra. Pero hoy los justos son la sal de la tierra y le dan su preservación. Así nuestras declaraciones de fe. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de confesión. La ley de la confesión. Es muy importante que usted sepa esta ley. Aleluya al Señor. Gracias. Mas lo que ignoran a Dios, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente. Los que ignoran que el Señor hizo el cielo, la tierra, el universo y todo lo que en ellos hay, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que la ley de la confesión es una de las leyes fundamentales que gobiernan el universo y determinan nuestro destino. Toda ley tiene un propósito y la ley de la confesión dictamina, gobierna el universo y determina nuestro destino. Tú dices con tu boca lo que tú quieres recibir. Debido a la falta de revelación del poder de las palabras, muchos se encuentran en lugares de estrechez y de escasez, tanto física como espiritualmente, porque lo que viven confesando es derrota, es fracaso, es maldiciones para su vida. Todo lo que hay en su boca es para retrasarlos a ellos mismos. Mas la confesión o hablar en línea con la palabra de Dios cambiará las circunstancias en tu vida. Si tú te pones de acuerdo con la palabra de Dios y tú pronuncias lo que Dios dice, entonces tú te vas a alinear con Dios y todo lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre es que va a suceder en tu vida. Aleluya al Señor. La fe en Dios es que nos da el entendimiento de conocer que todo lo creado en la tierra fue hecho por la palabra de Dios. Aleluya. Esa palabra hablada de Dios. La Biblia enseña en Génesis capítulo 1, encontramos la palabra que Dios dijo. 8 veces Dios dijo en Génesis capítulo 1. Y dijo Dios. Y cada vez que Dios dijo, se creó y se formó algo. Aleluya al Señor. Si lees todo el pasaje, también notarás que cada vez que Dios dijo,
también se escribió esta palabra y fue así. Dios dijo y fue así. Así que la llave para toda creación o creatividad es la palabra de Dios. Si Dios dijo algo, puedes contarlo por sentado, por hecho. Aleluya. Mucha gente dice, Dios dijo y no se cumple. Cuando Dios dice, se cumple. Porque si Dios lo dijo, se va a cumplir. Así que cuando alguien te diga algo y no se cumplió y pasan los años y vienen años y se van años, aleluya al Señor, quizás no fue de Dios, a menos que no sea una profecía como le fue a Abraham para el futuro. Amén, que tienen que pasar ciertas generaciones. Pero si es algo que Dios te dice y te da tiempo, se va a cumplir. Mira lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios te dice, mira hermano, que si Dios dijo esa palabra no volverá a Dios vacía. O sea, cada vez que Dios dice una palabra, esa palabra tiene un contenido. Esa palabra tiene un propósito. Esa palabra tiene una obra que hacer. Entonces, cuando Dios envía la palabra, contiene la obra que va a hacer. Así que Dios dice, cuando sale de mi boca, sale para cumplir la obra. Y esa palabra regresa a Dios. Pero esa palabra tiene que regresar a Dios habiendo hecho la obra que Dios dijo. Y dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. O sea, todo lo que Dios quiere y pronuncia se cumple. Aleluya al Señor. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces podemos decir que la palabra de Dios es que realiza la creación. La palabra de Dios es que hace todo. Aleluya. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que la llave para nosotros crear es también la palabra de Dios. Aleluya al Señor. Y lo bueno de esto es que Dios nos ha dado su palabra. Y la Biblia dice que tiene que estar cerca de nuestra boca. No puede estar lejos. Porque si esa palabra está lejos, entonces vas a empezar a decir cosas de tu propio ser. Y a veces de nosotros mismos lo que hay es desánimo, lo que hay es dolor, lo que hay es angustia, lo que hay es pena, hay necesidad. Y entonces empiezas a decir palabras vanas, palabras sin sentido, palabras que no tienen un contenido de vida, de salud, de paz, de amor, sino palabras de destrucción. Y por eso mucha gente dura muchos años prediciendo su destrucción y cuando le llega, entonces se asombran. Por eso fue lo que sembraste todo el tiempo. Muchas veces los creyentes descuidan mucho esta verdad, inclusive los cristianos, pero no el diablo, no el enemigo de la justicia. Él es nuestro adversario. Él sabe que si quita la palabra de Dios de nuestro vocabulario, conquista el quitarnos la palabra de creación. Así que tú no puedes dejar que Satanás te robe la palabra que Dios te ha dado para que tú pronuncies, porque si no, él te va a poner la palabra de fracaso en tu boca, que viene de él, la palabra de mentira. La manera en que el enemigo consigue su propósito es llevando la contraria a la palabra de Dios. Si Dios dice, tú eres sano, el diablo te dice, estás enfermo. Y vienen muchas voces a decirte lo mismo. Tú estás enfermo. Y a veces tú mismo empiezas a repetirlo. Y cuando ya Dios dijo que tú estabas sano, tú sigues repitiendo las mismas palabras. Y cuando tú vienes a ver, estás 7 pies debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque pronunciaste palabra que te coordinaste con el enemigo y no con lo que Dios ha dicho. Mas esto no es algo nuevo. Lo que Satanás hace ahora, lo ha hecho desde todo el tiempo. Desde el principio de la creación. Y le dio muchos resultados. Y por eso él sigue haciendo las cosas.
porque le da resultado. Pero nosotros somos que tenemos que hacer la diferencia. De decirle a Satanás, yo no voy a pronunciar las palabras que vengan a la boca tuya o al pensamiento tuyo, sino coordina con la palabra de Dios. Aleluya al Señor. Así que vemos el engaño que el día que él lo pronunció le dio resultado. Así como le da hoy en día. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 1, la parte C. Que dice, mire cómo dice, con que Dios os ha dicho. Eso es un desafío. Con que Dios os ha dicho. Él puso la palabra de Dios, como dicen los americanos, in contempt. La puso como que dudando que lo que Dios dijo era la verdad, era la realidad, era el hecho. Así que dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces no solamente puso la palabra en tela de juicio, sino que también la exageró y dijo, no comáis de todo árbol. Y esto conllevó a Eva envolverse a una defensa de lo que Dios había dicho. Y entonces Satanás ganó la discusión, vamos a decir, porque ella se envolvió con Satanás. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer no es envolvernos con Satanás en un dime y te diré, sino en establecer lo que Dios ha dicho en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu. Y cuando Satanás venga a decirte con que Dios te ha dicho, no le creas. Porque Él viene a poner duda en tu corazón como lo hizo con Eva. Y Eva lo que vio entonces cegó los ojos de ella. Porque en vez de ver muerte en el árbol, lo que vio fue delicia. Vio gusto, vio que era bueno para alcanzar algo que ya ella poseía, que era la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Así que su plan, el plan de Satanás, siempre es desafiar la palabra de Dios para poner tropiezo al hombre. Y que aún en esta época no reciba los beneficios de la creativa palabra de Dios. Le pasó con Eva, le pasó con muchos en el pasado. Y todavía ese trick de Satanás, ese engaño del diablo, todavía le trabaja. Y por eso somos nosotros los que tenemos que tener la palabra de Dios a flor de labio. Jesús, cuando vino a la tierra, nos trajo y nos dio la palabra de Dios. Él nos la dio. Juan capítulo 17, verso 14, la parte A, dice, yo les he dado tu palabra. Él no vino a dar una palabra diferente, sino la misma palabra que Dios le dio a Adán y a Eva. Yo les he dado tu palabra. Mire lo que dice Juan 6:63, la parte B. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios no solamente tiene un contenido de promesa cumplida para ti, sino que la palabra de Dios te da espíritu y te da vida. Te da salud y te da, hermano, lo que tú estás deseando, pidiendo. Pero esta palabra tiene que abundar, sobreabundar en tu corazón. Tiene que estar arraigada, cimentada, que aunque te sacudan el barco, como está sucediendo en estos días, que el barco de muchos ha sido sacudido en las finanzas, en las familias, en las iglesias, en los negocios y en los diferentes lugares. Son desafíos que estamos enfrentando, que estamos nosotros o creyéndole a Dios o vamos a creer la mentira que Satanás está hablando. Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, tú tienes que declarar la palabra de Dios todo el tiempo y no dar lugar a la palabra de Satanás. Bendita sea la gloria del Señor. Así mire lo que dice Colosenses. El apóstol Pablo nos exhorta en esto. Colosenses 3:16, la parte A. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More. Tiene que morar aquí en nuestro corazón. Tiene que morar en nuestra mente. Tiene que morar en nuestro ser. La palabra de Cristo more, habite,
haya lugar en nosotros en abundancia. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermano, porque cuando yo tengo la palabra y tú tienes la palabra y todos tenemos la palabra, podemos encontrar la sabiduría de Dios en su palabra. Podemos exhortarnos, podemos enseñarnos, podemos alentarnos los unos a los otros con la palabra de Cristo. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios en darnos su palabra? ¿Cuál es su propósito? Que todos estemos en una misma página, en sincronización, en un mismo sentir con Dios y unos con otros. Así que Dios quiere que estemos todos sincronizados, aunque sean los de China, que sean los de Inglaterra, que sean los de Asia, donde quiera, hermano, que haya un cristiano. Todos tenemos que tener el mismo vocabulario porque Dios nos dio una sola palabra. Y el que no tenga esta palabra, dice la Biblia, sea anatema. Sea anatema. Aleluya al Señor. Por eso, no importa dónde usted sea cristiano. Aleluya. A veces yo oigo gente que vienen de Rusia, que no hablan el idioma nuestro. Sin embargo, cuando traducen la palabra y el espíritu de la palabra. Bendita sea la gloria del Señor. Mire lo que dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mira, hermano, si tenemos la palabra de Dios, aleluya al Señor, vamos a sentir lo mismo, vamos a tener el mismo amor, vamos a estar unánimes y vamos a sentir todos una misma cosa. Porque no es posible que si yo tengo la palabra que Dios es amor, aleluya, y tú tienes la palabra que Dios es amor, en nosotros va a haber odio. Porque no puede existir, porque eso no es de Dios. Así que la palabra de Dios mora en abundancia, aleluya, en todos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hablando el lenguaje de Dios, nos posiciona en un acuerdo con Dios. Así que si tú hablas el lenguaje y yo hablo en el lenguaje, nos posicionamos en un acuerdo con Dios. Y los unos con los otros, porque todo lo que Dios habla y todo lo que Dios dice es todo lo puro, lo justo, lo bueno, lo amable y lo que es de buen nombre. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando dos o más, dice la Escritura, se unen a hablar la palabra de Dios, mire lo que sucede según Jesús nos enseñó. Mateo capítulo 18, verso 19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que si tú tienes la palabra y yo tengo la palabra y oramos por algo en la palabra, mire, la fuerza de esta palabra incrementa. E incrementa de tal forma, aleluya, imagínense que Dios responde esa oración. Les será hecho por el Padre de la gloria de los cielos. Así que si dos o más se unieren, imagínese usted una iglesia entera orando la palabra de Dios. Aleluya al Señor. ¿Qué no hará Dios a favor de su pueblo? Bendita la gloria del Señor. Así que el plan de Dios siempre ha sido que hablemos su lenguaje. Tenemos que aprender el lenguaje de Dios y el lenguaje está aquí. Hay gente que tienen el lenguaje pero no tienen la vida. Y esto la Biblia lo llama hipócrita. Nosotros no podemos hablar una cosa con nuestra boca y vivir una cosa en nuestra vida. No demostrarlo con hechos, sino que si verdaderamente la palabra de Dios está en nosotros, verdaderamente vamos a actuar y a vivir en esta palabra. Aleluya.
Y al hablar el lenguaje de Dios, nos pone en un acuerdo con Él y nos une a nosotros los unos con los otros. De tal forma que si tú, aleluya, te encuentras con un hermano en el camino, en el supermercado, y tú ves un hermano cristiano y tú lo identificas, tú le puedes hablar el lenguaje de Dios, y no importa dónde estén ni a qué iglesia pertenezcan, si están lavados por la sangre, si están unidos en la palabra, aleluya, allí está el Señor y pueden bendecirse los unos a los otros. Aleluya al Señor. Así unidos podemos cambiar ambiente, podemos cambiar situaciones. Podemos hacer lo que es imposible para el hombre. Y esta es la palabra que Dios nos ha dado hoy. Que si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y nos unimos a orar para que esta plaga cese, todos juntos como iglesia, no mirando denominaciones, no mirando lugar, sino simplemente la iglesia orando, la iglesia clamando, la iglesia diciendo: Señor, misericordia para este tiempo, aleluya, que toda plaga y pestilencia se desaparezca. Oiga la palabra de Dios: la plaga no tocará tu morada, pero hay muchos ahí afuera que no tienen la palabra de Dios y que si mueren sin Dios y sin esperanza. Por eso tenemos que tener compasión de aquello, porque nosotros que estamos lavados por la sangre de Cristo y usted está viviendo la palabra, la Biblia dice que la plaga no tocará tu morada. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, yo quiero darle un ejemplo de lo que usted quizás ha oído mucho, pero que el Señor me dio este ejemplo de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11 se relata la historia de lo que sucedió en la tierra después del diluvio. El hombre se multiplicó otra vez, aleluya al Señor, en gran manera, y escogieron ellos entonces rebelarse contra Dios. Debido a que ellos hablaban un solo lenguaje, se pusieron de acuerdo para construir una ciudad y en esa ciudad una torre. Ahora, al ellos unirse y ponerse de acuerdo, el propósito de esto llegó hasta el cielo. Y Dios mismo descendió. Mire lo que es ponerse de acuerdo. Dios mismo desciende, porque su propósito era crear fama y no ser esparcido por toda la tierra. En otras palabras, ellos estaban idolatrando ellos mismos y ellos no querían llevar el mensaje que Dios le dio al principio a Adán, que dijo: creced, multiplicaos y henchid la tierra. Sino que ellos lo que querían era estar todos unidos en una sola ciudad y en un solo lugar y no cumplir la palabra del Señor. Así que ellos se unieron y al hablar un mismo lenguaje, no desistirían, dice en la Escritura, en su rebelión en contra del mandato de Dios. Mire lo que es hablar un solo lenguaje en lo natural. En lo natural ellos hablaban un solo lenguaje y Dios tuvo que descender a ver cuál era la intención de verdad del corazón de ellos. Y como el Señor vio que su decisión era firme, lo único que iba a cambiar que esta gente desistieran de hacer la obra de maldad que ellos estaban haciendo era cambiando el lenguaje. La solución del cielo para que desistieran de su propósito de quedarse en un solo lugar fue darles diferentes lenguajes. Sin embargo, cuando Dios envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, al estar todos unánimes juntos, hablando un solo lenguaje también, el lenguaje de Cristo, en un solo acuerdo con Dios, la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Pero es interesantísimo que las lenguas que se le dio para hablar a ellos era, en vez de confusión como pasó en la ciudad que ellos querían construir de Babel, hubo confusión.
Y ellos se dispersieron porque había confusión, sus lenguajes no lo entendían. Y ellos se esparcieron y cada uno se fue a diferentes lugares de la tierra. Y por eso la tierra se hinchó, aleluya, y se propagó, bendita sea la gloria de Dios. Pero sin embargo, estas gentes no había confusión, sino que vino la restauración. Porque si usted lee el libro de Hechos capítulo 2, usted va a ver que de todas partes del mundo había gente en Jerusalén en ese tiempo. Y todos los que tenían otros lenguajes oían hablar a los discípulos y entendían en su lenguaje lo que se hablaba. Entendían, es decir, que Dios a través del Espíritu Santo vino a unificarnos. No importa de qué país usted sea, de qué lugar, de qué región, aleluya. Si usted tiene el lenguaje del Espíritu y yo tengo el lenguaje del Espíritu, aleluya al Señor, todos vamos a hablar la misma cosa. Bendita sea la gloria del Señor. Concluyo con esto. El principio de los últimos días empezó el día de Pentecostés. Y en ese mismo momento, todos estaban hablando en un acuerdo con Dios. Y en un acuerdo el uno con el otro. Ese siempre ha sido el plan de Dios para el hombre. Que nosotros unidos hablemos el mismo lenguaje de Dios para que todo nos vaya bien. Sabemos que Dios tiene un plan para los creyentes que estamos viviendo el final. El Pentecostés fue el principio del fin, pero ahora nosotros estamos viviendo el final de los últimos días. Y el plan de Dios es bueno, es un plan lleno de paz, mas tenemos que estar unidos, hablando lo mismo, sintiendo una misma cosa, para que con nuestra confesión de fe entremos en su plan perfecto para este tiempo. Porque Dios tiene un plan para este tiempo. Porque la iglesia no se va a ir en derrota de esta tierra. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene ya. Es ya, el tiempo se acabó. El tiempo del fin es ya. No hay más tiempo. Eso es lo que Dios me ha dicho. Y nosotros tenemos que ponernos en sincronización y en sintonía con el lenguaje de Dios. No podemos estar divididos, no podemos estar hablando lo que Dios no ha hablado, sino hablando una misma cosa. ¿Y qué quiere Dios que hable su iglesia? Dios quiere que su iglesia se una en un solo sentir, en salvar las almas, en buscar a Dios, en sentir su presencia, en llenar la tierra, aleluya, con la voz tuya, aleluya, de confesión, de poder, de unión, aleluya, de vida, de salud, de paz. Dios quiere que nuestra voz salga por toda la tierra, que nos unamos y aleluya, y dejemos de estar hablando destrucción para la tierra y destrucción para el mundo y destrucción para aquellos que no conocen a Dios. Vamos a hablar paz, vamos a hablar gozo, vamos a hablar, aleluya, la esperanza de gloria, y vamos a ver las almas venir al Señor, y vamos a ver la iglesia crecer, y vamos a ver el Espíritu Santo en medio nuestro moverse de una manera sobrenatural, de tal forma que los enfermos sean sanados, aleluya, que las almas sean salvadas, vidas sean restauradas, matrimonios sean unidos y cosas maravillosas suceder, aleluya. Así que no es el plan de Dios que la iglesia esté en una confesión negativa, sino en lo que Dios ha dicho. Bendita sea la gloria del Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que tú que oyes mi voz, si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú estás oyendo este mensaje, si estás enfermo, si estás triste, si estás abatido, si hay problemas, situaciones difíciles donde tú crees que has llegado al fondo, que ya tocaste
el fondo en tu vida, hay esperanza para ti. Hay esperanza. Tú todavía puedes clamar al nombre de Dios. Él dice que todo el que clamare a su nombre sería salvo. El Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú quieres decirle, Señor, me cansé de hacer mi propia voluntad, me cansé de hacer lo que yo quiero, hoy quiero coordinarme contigo y hacer tu voluntad y decir tus palabras para que mi boca crea un milagro en mi propia vida. Confiesa a Jesucristo y di, Señor, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy es día de salvación para ti. Llama a los teléfonos, aleluya, que aparecen en pantalla. Dile a alguien que tú recibiste a Jesucristo, que tú quieres aceptarlo, y nosotros oraremos por ti y el Señor te salvará. Bendita sea la gloria del Señor. Y para ti, hermano, que me estás escuchando, donde quiera que tú estés, donde quiera, cualquiera que sea la hora que estés viendo este mensaje, Dios quiere darte paz. Dios quiere darte gozo. Dios quiere en medio de la tormenta que tú seas luz en medio de las tinieblas. Que tu gozo no se apague, sino que tu gozo esté vivo. Aleluya. Y que tú puedas contagiar a otro. Que tú puedas influenciar a otro con tu gozo. Porque hay esperanza en nuestro Dios. Él dijo, no os dejaré. Aleluya, sino que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin Él está con nosotros. Así que yo quiero bendecir la iglesia y elevar una oración por ti. Padre, te doy gracias por la iglesia Oasis de Amor y por todos y cada uno de los que están conectados. Gracias, Padre, por este día que tú nos permite a través de estas ondas, Señor, llegar hasta cada hogar, hasta cada persona. Y es, Señor, aleluya, unidos que rogamos que la paz de Dios llene cada hogar, llene cada mente, llene cada espíritu. Que se vaya la turbación, que se vaya, Señor, toda amenaza, que se vaya todo miedo, que se vaya todo pánico por el poder de Dios y la confesión de nuestra boca. Creemos que Jesucristo es nuestra paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que envío la palabra de paz. Envío la palabra de estar quietos. Be still and know that I am God. Está quietos y conoced que yo soy Dios. Él es Dios. Dios no se ha movido de su trono. Él sabe la situación. Él conoce lo que está pasando. Pero hoy declara con tu boca que Dios es nuestro ayudador y nuestro salvador. Y manténlo declarando, aleluya, para que veamos los resultados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres nuestra confianza plena. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno es el Señor.